Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Me gusta mucho la cultura, el audiovisual, la música, pero las cámaras en sí, últimamente como que me he enfocado mucho en ellas y en esto ha despertado como una pasión. Mi nombre es Mateo Mejía, soy realizador audiovisual, he estado en programas juveniles. La primera vez que entré pues como así con las cámaras, entré en el programa juvenil de aquí, El Retiro. Mi nombre es Jorge Sea Jiménez. En el municipio del Retiro pues actualmente soy comunicador del Centro Cultural Javier Alondón. Vamos. En estos 2 días, y creo que desde que estaba escuchando la propuesta de Teleantioquia, que lo vamos a hacer es jugar. Yo lo que estoy viendo es un ejercicio muy lúdico, donde las personas que de alguna forma ya tienen una cierta intuición y una cierta lógica con relación a lo que es grabar con una cámara, puede jugar un poquito más con los recursos y sobre todo puede aproximarse mucho más a lo que significa verdaderamente la narrativa, saber contar un cuento. En estos 2 días yo lo que pienso es que la gente va a poder ser un poquito más libre, aún digamos como estando en contextos donde tienen que utilizar la cámara, porque muchos de los participantes que vamos a ver son personas que están vinculadas a procesos culturales en sus municipios. ¿Será que empezamos entonces desde aquí como para ir adelantando cositas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, pues vamos. Bueno, entonces arranquemos acá, espero y verá, yo me las ingenio. ¿Ustedes ya tienen la presentación? Listo, entonces demos el taller desde acá. Narrativa pues sí es como contar algo, es mirar a ver dónde uno leer cuentos, no sé, cuentos de comedia, de todo, es como contar. Como contar una historia, como buscar algún tema y empezarlo a contar desde diferentes perspectivas, creo yo. Mateo, sí o qué, Jerónimo y Jorge Sea, pero te dicen Sea, me decías. Bueno, listo. La dinámica es muy simple. Todo lo que nosotros vamos a hacer acá tiene que ver precisamente con esa presentación que ya les compartí y en esencia vamos a hablar de cómo contar un cuento. Entonces eso suena como bien particular porque lo primero que uno entiende por cuento tiene que ver con la lógica de esas cosas que conoce también como fábula. Hay una muy bonita que me gusta a mí mucho y es Caperucita Roja. Entonces es uno de los mejores ejemplos que hay para uno entender por qué es importante contar cuentos y aprender a contar cuentos. Supongo que todos saben cuál es Caperucita Roja. Ese cuento originalmente lo escribió un señor que es Perrault y lo más particular es que lo que llegó a nosotros es la historia de una versión que hicieron los hermanos Grimm. Entonces la versión de los hermanos Grimm es la más conocida. ¿Por qué es la versión más conocida? Porque tiene algo muy potente y es la aparición de un personaje al final. El cuento original de Caperucita Roja no tiene leñador o el cazador, porque dependiendo de la versión hay leñador o hay cazador o hay leñador cazador, eso no lo sabemos. Entonces la versión original, Caperucita Roja y la abuela mueren. O sea, hasta ahí llega el cuento.
Pero con la llegada, digamos, de los hermanos Grimm, con la aparición de los hermanos Grimm, entonces el cuento se transforma y el cuento introduce un personaje. Y ese personaje, al final, cuando ya el lobo se ha comido a Caperucita y a la abuela, le abre la barriga al lobo y la saca a ellas con vida. En el retiro nos encontramos con unos personajes bien particulares porque son jóvenes que, si bien no han llegado, digamos, como a un momento crucial en términos de profesionalizarse, a diferencia de SEA. A SEA lo vemos todo el tiempo con una cámara colgada, a SEA lo vemos realmente ya, digamos, como en la tarea, en el trabajo y en la goma de estar haciendo audiovisual. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Mateo y a Jerónimo, los veo, digamos, es como eso, como un par de jóvenes que están abriendo los ojos y están, digamos, como entendiendo qué es lo que puede suceder con una grabación audiovisual, cuando alguien ya les pone una tarea donde les dice hay que ser consecuentes con saber contar el cuento, es decir, ya no es grabar por grabar. Entonces los veo, digamos, interesados y en particular a SEA, como les digo, o sea, yo a veces me asomo por la ventana del bus, ¿cierto? Como para mirar, se ve el reflejo de él, incluso sacando la cámara, viendo a ver qué es lo que va a capturar. Es muy pendiente de estar, digamos, como ahí a tiro. Y aquí viene la primera pregunta. Guillermo, ¿a usted le parece que tiene lógica que de la barriga salgan con vida Caperucita y la abuela? Lógica no me parece. Es decir, que Caperucita y la abuela salgan con vida de la barriga tiene lógica. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Ahí es donde empieza el taller. Tiene lógica. Adivinen por qué. ¿Quién se atreve? ¿Por qué tiene lógica que después de el lobo haber masticado, hecho la digestión de dos seres humanos, le abran el estómago y salgan con vida? ¿Por qué tiene lógica? Entonces lo primero que uno dice es, ¿por qué es una fábula? Ah, porque las fábulas tienen eso, tienen fantasía, no, tienen algo muy, muy potente que siempre se nos olvida cuando estamos contando un cuento. Tiene lógica. La lógica hace parte de la argumentación y eso es un argumento cuasi lógico y correspondiente. No sé, cuasi lógico como parecido desde la lógica, correspondiente como que corresponde a algo más, no sé. Cuasi lógico correspondiente, bueno, vámonos pues a la terminología griega. Mentiras, cuasi me imagino que es tirando a lo... me suena casi. Lógico, pues hablamos de la lógica, ¿cierto? Un tema más racional, más tirando al tema de razón por parte de la filosofía, y correspondiente precisamente por lo que tiene que ver con lo que hace uno con las demás personas, con esa idiosincrasia o ese traspaso de conocimientos, mejor dicho. Lo primero que se me viene a la cabeza es de pronto, no sé, enlazar dos sucesos, dos cosas y tratar de aplicarle en lo que en mi mente sea como lo más lógico que pueda suceder entre esas dos cosas. Creo yo que puede ser lo cuasi lógico correspondiente. Cuasi lógico correspondiente, yo no estudié para eso. No sé, se me viene como a la cabeza como una especie de monstruo hecho de un montón de partes. Eso es lo más potente que tiene el cuento. Porque cuando uno está utilizando el lenguaje debe entender que el lenguaje es esencialmente argumentativo y el argumento siempre se mueve por tres corrientes: la lógica, la dialéctica y la retórica. En el caso de Caperucita Roja hay un argumento cuasi lógico y correspondiente. ¿Saben cuál es? El lobo habla. Entonces, si usted acepta que el lobo habla, usted tiene que aceptar el resto de cosas que vayan a pasar en el cuento. Lo primero que nosotros vamos a tratar de desarrollar con respecto a la lógica de este taller tiene que ver precisamente con una cosa muy potente, y es que el lenguaje es una competencia genérica. Todos nosotros sabemos contar historias. Lo que pasa es que algunas veces se nos olvida, y se nos olvida sobre todo cuando tenemos que hacer una producción audiovisual. Cuando estamos llenos de cámaras, cuando estamos llenos de luces y cuando tenemos toda la parafernalia, a nosotros se nos olvida que hay algo antes de la cámara, y es ¿qué es lo que nosotros trajimos en lo personal para poder narrar el cuento? Entonces ahí empiezan a jugar muchos factores que tienen que ver con algo que el ser humano ha hecho desde siempre, y es narrar lo que ve, narrar todas las percepciones.
interpretar, llevar al plano de la exposición, la descripción y la demostración todas esas cosas que están de alguna manera alimentándolo. Ese alimento es una enciclopedia cultural. Las enciclopedias culturales son inventarios que permiten que uno pueda contar a partir de las anécdotas y las circunstancias. Entonces, cuando ustedes ven televisión, normalmente están viendo una película o están viendo algún tipo de documental, y en ese documental y en esa película está ocurriendo una magia, y la magia tiene que ver con el tiempo. El tiempo es una magnitud física increíble que nos permite a nosotros ver cómo algo se va transformando. Ese algo es un objeto, y ese algo que es un objeto es narrable precisamente porque partimos de una cosa que no nos la inventamos nosotros con las cámaras. Realmente cuando nosotros hablamos de narrar, tenemos que recoger toda la tradición de todos esos que de alguna manera empezaron a decir cuál es la lógica de contar un cuento. Y uno de ellos es Aristóteles. Entonces, cuando a uno le dicen, vamos a contar un cuento, y después le dicen Aristóteles, uno dice, nos van a volver a meter filosofía. No, simplemente tenemos que hablar de actos míticos. Y los actos míticos, inicio, nudo y desenlace, muy bien sea. Porque ahí es donde uno analiza por qué me quedo viendo yo una serie de televisión o por qué me quedo yo viendo un documental de televisión. Y eso está en algo que ocurre muy mágico en todas esas personas que saben narrar. Y lo vamos a ver más adelante con el taller ampliado. Se llama la captación benevolente. Captación benevolente, una capta... Sí. ¿Qué vas a ver? Volvamos otra a la terminología, captación lo que uno toma, lo que uno es capaz de recibir, y benevolente pues todo lo que es positivo, bueno, tranquilo, es como... Todavía más corchado. Captación benevolente, eso es como una película muy noble, no sé, algo así. Esa captación benevolente es la invitación a que usted se quede. Entonces, por eso uno debe mantenerlo, digamos, como presente. Primero, que hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, pero sobre todo que hay algo que te invita a quedarte siempre en todo el recorrido de esa línea de tiempo. Y para que exista un relato deben existir o coexistir mejor tres elementos: la acción, el personaje y la premisa dramática. Un cuento donde no hay una meta y donde no hay un objeto que se transforme a lo largo del tiempo no es un cuento lo suficientemente eficaz. Es decir, nosotros sí podemos narrar, pero desde otros tipos de factores o desde distintos tipos de usos del lenguaje audiovisual, que no necesariamente tienen que ser el que va a convocar el interés de un televidente o de un espectador. Álvarez, estamos en el municipio de La Ceja del Tambo. Un municipio muy bonito, floricultor, bicicletero. Estamos en un territorio que a lo largo de su historia ha estado permeado por un montón de músicos, de literatos, de personas que se han dedicado al arte. Yo soy promotora de patrimonio cultural y también soy saxofonista y integro pues varias agrupaciones musicales. Soy maestro de música adscrito a la Secretaría de Cultura de acá del municipio de La Ceja. Soy saxofonista, estudiante de licenciatura en música y formador en saxofón de acá de la Secretaría de Cultura. Soy estudiante de literatura, doy talleres de creación literaria, dirijo un colectivo de arte. Mi nombre es Pablo, soy tatuador, gestor cultural, muralista, dibujante. No sé, tengo como cierta cercanía también como con la sensibilidad. En la cotidianidad también encuentro como cierta mirada y eso es, esa belleza como de las cosas es lo que me provoca hacer cosas con eso. En La Ceja encontramos una disposición orgánica
que ya me explicaron ellos mismos, es muy natural del municipio. El municipio es muy sensible a las dinámicas de expresión en cualquier aspecto que tenga que ver con cualquier recurso en el plano de cualquier tipo de manifestación estética. Hay músicos, hay grafiteros, hay teatreros, entonces es un grupo que ya va más allá. Entonces uno puede encontrar en Carlos, en Sebastián, personas que son muy inquietas y que son realmente, digamos, como muy interesadas por todo lo que puede pasar en términos de proponer desde la estética. Yo con los chicos venía hablando ya de un asunto muy importante, es por qué contamos historias y por qué narramos. Y les decía que básicamente el lenguaje es una competencia genérica, todo el mundo cuenta historias, es decir, vos tenés la capacidad de contar un chiste, que lo contés bien o que lo contés mal ya es otra cosa. Vos puedes contar un chisme, que lo contés bien o que lo contés mal es otra cosa, pero además los chismes tienen tramas, que es lo más interesante de todo. Todo el mundo conoce la fábula del chisme, pero vos le agregás cosas de tal manera que el chisme se va transformando en la medida que le vamos agregando nuevas circunstancias y anécdotas. Y estábamos hablando de las anécdotas y las circunstancias. Eso es lo que nutre todo el tiempo que nosotros estemos hablando de cosas que pasan. Es decir, cuando uno está ideando cosas, uno pocas veces dice qué pasó en esta montaña, uno pocas veces dice qué pasó en esta carretera, qué pasó en este bus, qué pasó con esta persona, cómo es mi historia de amor, cómo es la historia de amor de mis papás. Y pocas veces uno entiende que ahí ocurren asuntos que pueden nutrir incluso una idea narrativa. ¿Por qué? Porque casi todos esos relatos tienen conflictos y esos conflictos están dados básicamente porque uno construye cosas a lo largo de una línea de tiempo donde hay un inicio, un nudo, un desenlace y donde sobre todas las cosas hay acción, personaje y metas. No hay un cuento sin metas. Si el cuento no tiene una meta, pues sencillamente no es un cuento. Es decir, uno podría utilizar otro tipo de modalidad textual, pero esencialmente si uno quiere tener, digamos, como una suficiente audiencia, si uno quiere ser lo suficientemente útil y eficaz con el relato que está contando, pues hay que decirle a las personas, la meta de este cuento es tal. Una de las cosas más interesantes con respecto a las anécdotas y las circunstancias es cómo yo contribuyo desde la contemplación para hacer la interpretación. Entonces, claro, hay una percepción natural y apenas obvia de las cosas que nos rodean, pero pocas veces entendemos qué es el campo visual y qué es el mundo visual. Cuando me mencionan campo visual, pues no sé si me equivoque, pero me refiero pues como a todo lo que vemos, puede ser a través de una pantalla o desde lo que mis ojos pueden ver, ¿cierto? El campo que tienen mis ojos para ver cualquier cosa. Yo siento que campo visual es lo que tengo como enfrente, pues y lo que alcanzo a mirar, lo que alcanzo como a ver, sí. Lo que vemos, el campo visual sería lo que retienen nuestros ojos, hasta como una medida. Y el mundo visual es todo lo que tiene que ver con lo... ¿Qué vas a ver? Mundo visual, las imágenes recolectadas, como ese repertorio de imágenes. El mundo visual son las imágenes que recolectamos, lo que tenemos en nuestro cerebro, como esto es el suelo, esto es el cielo, es de esta forma. Entonces es como todo este pacto ficcional que todos creemos. Las dos cosas pueden sonar como similares, pero en realidad uno tiene que entender que dentro de la teoría de la imagen son completamente distintas. ¿Por qué? Porque el mundo visual es ese que nos ha llegado a nosotros a partir del equipaje cultural que tenemos. No todos sabemos lo mismo y eso es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno va a utilizar un recurso expresivo. Usted se va a expresar desde el yo narrativo. ¿Qué es lo que lo conmueve a usted? ¿Qué es lo que le gusta hacer a usted? ¿Qué es lo que usted consume? ¿Qué es lo que usted come? ¿Qué es lo que usted escucha? Pero el otro va a ser una persona que necesita ser sorprendida. Entonces, ese mundo visual tiene que ver con cultura y con enciclopedia cultural. El campo visual es, ahí sí, lo que nosotros estamos observando en determinado momento y cómo eso puede contribuir al relato. ¿Por qué es importante entender ese tipo de cosas? Porque nosotros vamos a hacer un trabajo interdisciplinar. Y cuando digo interdisciplinar es que vamos a hacer una mezcla. Hay algunos que tienen intereses desde lo audiovisual, hay otros que tienen intereses desde la música, hay otros que tienen intereses desde la gestión cultural y hay otros que rayan paredes.
Otra de las cosas que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es no necesitamos ser un experto. Nunca necesitamos ser un experto para acudir a los recursos expresivos y para crear. ¿Por qué? Hay una frase, y yo la utilizo mucho en este tipo de talleres, que es de Auden, y a mí me encanta porque da en el punto. El conocimiento y la erudición, importantes en sí misma, no es tan importante como la intuición, como el instinto. Cuando uno es intuitivo y cuando uno es instintivo, crear se le da más fácil. Lo que pasa es que, claro, también hemos empezado a utilizar, digamos, como algunos aspectos peyorativos que estigmatizan al creador, ¿cierto? Entonces, el creador es una persona que está un poquito loquita, el creador es una persona que no contribuye, digamos, como a la sociedad, el creador es artista. Entonces, también hemos empezado, digamos, como a señalar al artista como una persona que no tiene un aporte significativo, cuando realmente el artista es el que de alguna manera está permitiendo que la sociedad se lea. La Unión tiene, digamos, como ese otro ámbito de la inquietud, sobre todo con respecto a las artes escénicas. Entonces, en la Unión hay mucho teatro y hay mucha disposición, digamos, como al performance actoral. Entonces, allá también hay personajes como Tatiana, que Tatiana es, digamos, la histriónica del cuento, y allá uno puede encontrar personas que están igualmente muy inquietos frente a lo que puede suceder con cualquier tipo de proceso donde uno involucre la palabra creatividad. Soy Tatiana Gómez Álvarez, estamos en el municipio de La Unión, Antioquia, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ubicado al oriente de este departamento. Mi nombre es Laura Patricia Ciro. Fernando López Valencia, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Carolina Carmona. Juliana Andrea Estrada Gallego, profesión soy gestora en Ecología y Turismo. Soy estudiante de Psicología y hago teatro. Mi nombre es Julián David García Botero, hago parte de la primera operadora turística, soy fotógrafo y creador audiovisual. Yo hago parte del colectivo teatral Anteojos. Como pueden ver ustedes, chicos, ya hemos tomado rumbo hacia Sonsón. Acabamos ya de recoger el último grupo que nos va a acompañar desde La Unión, que de alguna manera he compartido algunos datos y algunas claves conceptuales con los demás chicos que tienen que ver precisamente con por qué contamos historias. Cuando nosotros decimos contar muy bien un cuento, lo decimos por una razón muy simple. Los equipos audiovisuales y en general todos los dispositivos nos han facilitado mucho la vida. Entonces ahora hacemos unas fotografías divinas, hacemos unos videos divinos, pero se nos olvida que existe la narrativa y que existe el lenguaje. Cuando a uno le hablan del audiovisual, uno lo primero que considera es que las cosas pasan en la cámara porque sí, y pocas veces nos damos cuenta que hay movimiento. La esencia del audiovisual tiene que ver con el movimiento. Entonces, si nosotros logramos entender que hay objetos dinámicos dentro del plano, eso nos va a llevar a entender un concepto como el de la secuencia lógica y material. Todo el tiempo nosotros estamos narrando a partir de unir planos, pero esos planos tienen que ser lo suficientemente consistentes a mi idea de poder contar una historia, con un inicio, con un nudo y con un desenlace, pero sobre todo con un objeto que tenga una transformación en el tiempo. Como veníamos hablando, todo aquello que de alguna manera contribuye a que nosotros entendamos la percepción de diferentes maneras es lo que permite que nosotros... Uy, profe, qué pena. Disculpe, profe, pero nos varamos. Toca estar un rato acá, profe. Esperemos un momentico a ver qué pasó. Váyanse, por favor, es tan amable, muchachos. Vámonos, por favor, que nos varamos, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a aprovechar precisamente este contexto para
turismo cultural. Entonces vamos a retomar. Lo más importante, ustedes vinieron a desarrollar unas piezas audiovisuales. Esas piezas audiovisuales básicamente van a contener distintos tipos de recursos estéticos a partir de la música, de la actuación y obviamente del audiovisual. Los criterios para que ustedes hagan esas piezas audiovisuales van a ser libres, siempre y cuando cumplan, digamos, con unas temáticas muy importantes que tengan que ver con el contexto en el cual nosotros nos encontramos y que de alguna manera den sentido a lo que significa la identidad cultural de esta región en particular. Se vararon, qué cagada. Los criterios objetivos que permiten que uno construya desde eso que llamamos la intuición. Más o menos ya lo tienen como claro, ya más o menos. Vamos a arrancar, ya está bien. Vamos a almorzar, que está haciendo hambre. Almorzar también. Vamos. Vamos. Que ustedes se vararan genera en nosotros como estudiantes o practicantes en este momento que trabajemos sobre el tiempo, que no tengamos suficiente, digamos, horas para planear más el trabajo como tal, un guión técnico, o también en el proceso que estábamos con el profesor de todos los conocimientos que debíamos adquirir con él. Es complejo porque es mucha información para tan poco tiempo. Yo creo que la razón principal por la que estamos en Sonsón es precisamente porque en Sonsón hay unos programas y hay, digamos, como unas líneas muy claras frente a lo que significa trabajar con y desde para la cultura. Entonces, cuando uno vive en el municipio de Sonsón se encuentra con personas que están no solamente inquietas culturalmente, sino que están trabajando por la cultura. Entonces uno ve a Cristian, uno ve, por ejemplo, una chica que no está lamentablemente en el taller como Jessica, y uno se da cuenta que todo el tiempo están trabajando en función de cómo de alguna manera la cultura dinamiza la identidad del municipio y sobre todo comprende las dinámicas del territorio. Mi nombre es Karen Montañez, estamos desde el municipio de Sonsón en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Mi nombre es Andrea Estefanía Marín Ruiz, soy la coordinadora de la Red Museos de Sonsón. Soy comunicadora social periodista, en el momento soy la encargada del diseño y la diagramación del periódico La Acción. Soy comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia y actualmente camarógrafa del municipio de Sonsón. La primera fotografía, que es el balcón de NIPS, básicamente es nada. O sea, estas pueden ser las murallas de Cartagena, una persona que todavía no sabe manejar el iPhone. Es una nada. ¿Por qué? Porque no hay una intención narrativa, es decir, no hay un recurso expresivo, simplemente es pirotecnia, es la tecnología que está emergiendo. Y es una cosa muy importante que nosotros debemos como consolidar cuando vamos empezando como a hacer un recorrido por los recursos expresivos. Una cosa es el invento, otra cosa es el descubrimiento y otra cosa todavía más potente y más difícil es la innovación. Porque el invento y el descubrimiento están dados. Innovar es recoger esas dos cosas y a ver yo qué voy a hacer frente a todo este conocimiento que hay con esto que ya se me está dando. Aquí ya sí hay una intención narrativa. Y no estoy hablando de algo posterior a la fotografía, a la primera, estoy hablando de algo muy previo. O sea, ya cuando uno empieza a hablar de todo lo que sucedió en el rupestre, uno se da cuenta que había un interés de alguien, ¿cierto?, por lo que estaba sucediendo en la cotidianidad. Y ese alguien estaba registrando un mundo visual. ¿Por qué? Porque ese mundo visual tenía que ver con todo lo que pasaba todo el tiempo, ¿cierto? Pero el man tiene obviamente otro tipo de condicionamientos a partir de lo que su enciclopedia cultural y el reconocimiento de las características topográficas de un terreno le permite encontrar, que casi siempre son objetos que son dinámicos. Todo es un objeto dinámico. Cuando a uno le dicen objeto dinámico, uno por lo general piensa que es algo que ya está en movimiento. Y ahí es donde uno comienza a perderse, por ejemplo, dentro de la narrativa. Yo puedo contar una historia del celular, del videobeam, del computador, del multiverso que me encontré en la Unión, porque la dinámica tiene que ver con cómo nosotros hacemos, por ejemplo, también
animado lo inanimado. Hay una película, no sé, alguno de ustedes me dirá, sí, yo, profe, pero no sé cuántos. Hay una película que se llama Todo al mismo tiempo en todos lados, creo que es así. Y lo que sucede en esa película es increíble en relación a un diálogo que hay de dos personajes. Voy a hacer un spoiler, odio los spoilers, pero como nadie lo ha visto, me va a tocar hacer el spoiler. Hay una escena donde dos piedras en un plano fijo dialogan. Dos piedras. O sea, esto es una piedra, esto es otra piedra y les ponen subtítulos. Pero la verdad es que no hay una clave. La verdad es que lo que uno tiene que valorar y lo que uno tiene que impulsar en todos los estudiantes es sea intuitivo, sea usted. Porque si usted no es intuitivo y usted no es usted, si usted no se debe a un yo narrativo, difícilmente usted va a crear. Todo va a ser una mímesis y una imitación de lo que ya está creado. Es decir, voy a escribir como Tomás González, no voy a ser yo, sino que voy a ser o Tomás González o Gabriel Vázquez, voy a tocar como, no sé, Astor Piazzolla, pero no voy a ser Tití, no sé, no voy a ser yo. Yo pregunto, ¿cuántas cosas se pueden narrar, por ejemplo, a partir de una historia que no nos sucedió, pero que nos es cercana? ¿Cuántas cosas se pueden hacer atendiendo, como les digo, que uno puede manejar las modalidades textuales? Que uno no tiene, digamos, como que ser lo suficientemente conocedor de todas estas cosas para hacer que sucedan. Lo más interesante de todo esto que les estoy diciendo es que el mundo griego fue el que básicamente sentó las bases para que todo lo que hoy sucede, de alguna manera, tenga la utilidad que nos trae, por ejemplo, acá. En Occidente, Sara, sí. Todo lo que sucede en Occidente. Gracias. Ya vi. Bueno, cuando veníamos en el bus, Sebastián, un compañero de la ceja, preguntó que dónde surgían nuestras percepciones de estética y de belleza, y el profe pues enunció varias cosas. Sin embargo, yo en el desayuno enuncié que era preciso reconocer que la estética y la belleza son totalmente hegemónicas y son las personas que tengan el control del poder los que marcan las tendencias de lo que son los cánones de belleza, de estética o de las tendencias, modas que tenemos que seguir, que tenemos que aportar. ¿Qué regla hay para escribir en literatura? Verosimilitud. Ajá, pacto ficcional, sí, muy bien. Pero en general, ¿qué regla es lo que más condiciona la literatura? Por eso pues depende también mucho del género. Pues, póngase en el contexto de donde estamos, déjese llevar por el sentido gramatical de la pregunta del profesor. Estamos en un taller de creación e ideación. ¿Cuál es la regla? Que no hay reglas. No lo vi venir. No hay ninguna regla. Usted puede saber escribir, manejar la cámara, manejar el programa de edición, puede tener unas lógicas y unas nociones con respecto a lo que significa el tiempo, la armonía, la dinámica, fusa, semifusa, usted puede tener todo eso ahí, pero lo más interesante es cuando usted llega a ese momento en el que dice como que esto sonó tan distinto, tan raro, tan... Este man de James Joyce escribió el Ulises, que es como, que aparte es una novela que sucede en un día y es larguísima, y digamos que dentro de la narración pues se ha hablado de algo que es como el flujo de pensamiento, que antes del flujo de pensamiento se escribía como se escribe cualquier cosa, y a ese man de James Joyce se le ocurrió escribir un párrafo larguísimo, sin puntos, sin comas, porque al final pensamos así. Y entonces, y aparte súper desordenado, es como que está pensando sobre algo, luego piensa otra cosa, y eso no se había hecho antes. Que no, digamos que dentro de la regla no es posible, pero que hay que conocerla para poder romperla. Lo mismo lo que hace Saramago, por ejemplo, que es como los diálogos se insertan así, pero Saramago dice como, bueno, no, voy a poner una mayúscula así de la nada y eso y estoy indicando que es un diálogo, ¿sí o qué? Y el libro 1 termina en que sus empleados, sus propios empleados y sus vecinos lo vuelven a coger y se lo llevan y lo encierran en la hacienda otra vez porque el man estaba loco. Y ahí termina el libro número 1 y la mayoría de la gente queda en el libro número 1. ¿Alguno sabe qué pasa en el libro 2? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígalo. No. El Quijote lee el Quijote. O sea, estamos hablando de 1615, o sea, como... ¿En serio? Sí. Resulta que está este señor
Llega Sancho Panza, casi que no lo vuelven a dejar entrar. Usted que es culpable también de que el ingenioso Hidalgo esté así enfermo, que no sé qué. Entonces Sancho llega con una noticia y es, me encontré con un muchacho, el bachiller Carrasco, que me dice que alguien escribió su historia. Y se van a buscar la historia de él. Estoy hablando de 1615. Y la gente ve Avengers y es como, no, qué gente tan tesa. Teso Cervantes. ¿Qué es lo que más me encanta a mí, por ejemplo, de todo lo que nosotros podemos hacer frente a esto? Eso que de alguna manera va a permitir que nosotros hagamos representación y que ubiquemos recursos, nos tiene que llevar a entender que Aristóteles fue todo, ¿sí o qué? Ese man fue el que de alguna manera nos permitió entender dentro de la poética que el universo es mucho más simple, básicamente porque nosotros todo el tiempo estamos regidos por la lógica de la magnitud física del tiempo. O sea, eso es así de natural. Nosotros hoy nos levantamos con una idea, esa idea fue concretada, después nos vamos a dormir, es decir, el tiempo nos rige. Espere que yo sí sé. No me acuerdo, no presté atención. Bueno, los elementos estructurales de una historia son inicio, nudo y desenlace. Busca un Google. Bueno, eso sirve para uno poder darle como un orden lógico a una historia, para poderle dar una coherencia a lo que queremos contar. Analicen cualquier película, cualquier serie, cualquier documental y se va a dar cuenta que todos están trazados por lo mismo. Una persona, unas personas, un objeto, un carro, un avión, cualquier cosa, todo el mundo está normal y de repente, ¡pum!, algo pasó. Algo que fue inesperado. Puede que nosotros lo esperemos, pero para esa persona que está dentro del relato era inesperado. ¿Quién es Harry Potter? Un aprendiz de mago. ¿Con quién vive? Con los tíos. ¿Le hacen bullying los tíos? No, ni nada. ¿Cómo es que les dicen en los...? Moguls. ¿Cómo? Moguls. ¿Qué es un mogul? Personas sin magia. Ay, tan bonito, no había considerado eso. O sea, estamos llenos de moguls en la vida. Sí, sí, o sea, como que... me imaginé a Tatiana llegando a la casa, ¿cómo te fue con ese man? Es un mogul. No tiene nada. Sí. Básicamente hay protagonista y antagonista. Siempre nos centramos en una figura que de alguna manera tiene que cumplir una meta particular. Voy a poner un ejemplo que en términos socioculturales denota, digamos, como en términos de el valor moral, un gran análisis, y es Dahmer, ¿cierto? Toda la polémica que hay alrededor en este momento de cómo se glorifica, por ejemplo, un personaje que mató 17 personas, las despedazó y se comía partes de ellos. Porque cuando uno ve el relato es sobre él y sobre el background psicológico de él, y uno todo el tiempo es, qué pecado, qué pecado, qué pecado, qué pecado, con razón, qué pecado, ¿cierto? Pero básicamente es porque él está siguiendo, digamos, como un camino y una lógica para lo que debe ser el final, y el final ya es conocido. Entonces, no obstante sea, las categorías de lo bueno y lo malo en términos del valor y la virtud moral son, digamos, como, ¿cierto?, gaseosas. Uno básicamente lo que está viendo es un objeto que se transforma a lo largo del tiempo. Vaya para donde vaya, usted es Odiseo. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar donde Penélope. Usted tiene que cumplir con una meta particular, pero lo más significativo es que usted va a encontrar con el cíclope en el camino. O sea, no hay de otro. O sea, como de la vida muy cotidiana. Bueno, la vida muy cotidiana, lo que hacen normalmente dos amigos. No, pero ustedes están en el parque chupando helado. Puede ser eso. Te estamos hablando, teniendo una conversación normal. Pero que empiece así, como una película cualquiera que empieza en cualquier parte, que no tiene nada que ver en lo que va a ser la escena pues del nudo, por decirlo así, ¿sí me entiendes? Ahí pues ya entramos con el género más o menos de lo que es. Y ver esas imágenes como mientras duerme, ¿sí? Como mostrarlas como si no tuvieran nada que ver con lo que estamos contando, ¿sí o qué? Y ya el otro día hacemos como la misma, como que llama al parcero, que me dice como, parce, tal cosa pues de ayer, pues como alguna conversación pues, y a partir de eso que siga sucediendo lo mismo hasta que se desespere y de la nada cortamos eso y vuelve a entrar alguien. El día a día y la cotidianidad está lleno de barreras. Si uno es lo suficientemente intuitivo de todo ese tipo de cosas que yo les acabo de contar, es una serie de televisión. Normalmente esas son las series de televisión. Normalmente parten de ese tipo de ideas.
Hay una serie que es Breaking Bad que a mí me encanta, pero a mí me encanta todavía más la historia de Vince Gilligan contando cómo fue que construyó Breaking Bad. Resulta que Vince Gilligan era un coescritor de una serie muy famosa en los 90s que era Los Expedientes Secretos X. Entonces eso es originalmente de Chris Carter. Entonces Vince Gilligan era uno de los muchachitos que encerraban así. Ustedes han visto ese capítulo de Los Simpsons donde hay unos micos con unas máquinas de escribir. Vince Gilligan era uno de esos, o sea, porque eso sucede en la vida real, o sea, es una maquila de escritores para mantener, digamos, como la continuidad de la serie. Y entonces, él un día, ellos grababan en Albuquerque, Nuevo México, él y un compañero iban en el carro, y entonces, de esas cosas de la vida que el compañero le dice, oye, esto no da plata, ¿cierto? O sea, nosotros nos vamos a quedar haciendo esto toda la vida, ¿a qué nos vamos a dedicar si esto no da plata? Y él respondió como de una manera casual, algo así como si fuera paisa, dijo, empanadas, que es lo que más vende, ¿cierto? Pero él no dijo empanadas, él dijo metanfetamina. Y hubo un silencio. Y todos dos se miraron como, te amo. Y ahí empezó. El ejercicio que planteamos nosotros desde un comienzo tenía que ver con la ficción. Nosotros nos habíamos reunido, Teleantioquia me había llamado, me había ofrecido, digamos, como digamos, este espacio para poder participar de este proyecto, y cuando nos reuníamos a hacer, digamos, como todo lo que significaba la preproducción, nos preguntábamos mucho en qué géneros, en qué formatos, y llegamos a una conclusión, y es que tenía que ser en la ficción, y la razón era muy sencilla, y es que en la ficción vos tenés que echar mano de la imaginación, y en la ficción tenés realmente que llevar, digamos, como al máximo estos criterios de lo que significa idear y lo que significa tener una gestión de procesos creativos. Entonces lo que vamos a hacer son 4 historias. Las 4 historias son libres, pero están enmarcadas en un género y en un tipo de música. Lo importante aquí ya es que ustedes comiencen a pensar como en esas ideas. Entonces vamos a hacer la mezcla de los participantes del taller para que ustedes puedan llegar, digamos, como a ese punto donde empiecen a construir basándose en esta plantilla de un teórico que es Lauro Zavala, muy importante, muy interesante, que retoma la poética aristotélica. Me parece fantástico. Yo le hice, digamos, como unas traducciones, pero funciona muy bien. ¿Por qué? Porque usted básicamente tiene que llenar, digamos, como unas casillas. Se imagina un personaje con una serie de acciones que tiene que cumplir una premisa dramática, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo bien pendejo porque me encantan los empleos pendejos. Soy una persona suficientemente observadora de la cotidianidad que conoce el municipio de Sonsón, y de repente se da cuenta que la catedral que tenía el municipio era mucho más linda que la iglesia que hay ahora, con todo respeto. Entonces decide viajar en el tiempo, para establecer una relación con el ingeniero constructor, no el arquitecto, para buscar cómo reforzarla de tal manera que cuando ocurra el terremoto no se caiga. Y yo no sé si ustedes han visto, pues, se han estado en un bar y que llega alguien super X a hablarles o a decirles cualquier cosa. Que se suba a cantar y que cante súper desafinada, algo así, no, y entusada. Una borracha graciosa y entusada dedicándole la canción al novio que está ahí sentado. Que sea la misma sangre del mismo de grupo sanguíneo. eso de la niña, pero no le dice la madre. Ahí es donde piensa mi mamá, pero eso no se lo dice ella. Pues yo creo que sí debe ser de la madre. Claro, para mantener esa tensión. Que murió la niña. Exacto. Y ya vamos entonces a la escena 2, que es el plano americano de la señora cargando a la niña, llevándola al cementerio. Pero ese es de frente. Dejamos que las temáticas fueran libres, pero los condicionamos con 4 géneros, que son el drama, el terror, el humor y la fantasía. Y los invitamos a llevar, digamos, como el plano de la música a otro nivel, teniendo músicos, y entonces ellos tienen que acompañar sus producciones con salsa, pop, música urbana y rock. Nosotros vamos a trabajar con la salsa y con el humor. Es muy retador porque el humor es muy difícil de hacer, ¿cierto? Al momento de dinamizar, digamos, como las propuestas ya narrativas, nos encontramos con cosas realmente muy potentes. Hacer humor y terror es de lo más difícil que hay. La experiencia me ha demostrado que hay gente que intenta hacer terror y produce risa, y hay gente que intenta hacer
humor y aterra. Es muy complejo, pero hay un asunto en el relato de ellas, de ellos, que permite precisamente jugar, digamos, como con ese contraste de esas facetas, y es precisamente como que elevar un poco más y exacerbar un poco más las condiciones de la caricatura. Vamos a hacer una historia desde la perspectiva de un acosador que tiene una fijación por el color rojo y que progresivamente va aumentando sus atrevimientos. Pero sí, dejémoslo hasta ahí para que no sea spoiler. Vale la pena, digamos, como ese momento final. Entonces vamos a tener, digamos, como unos productos finales, al menos tengo una expectativa muy alta con respecto a lo que puede suceder ahí. Y me gusta mucho que está, digamos, como en la línea mínima hacia la super, hiper, mega fantasía, o sea, es todo muy sutil, y eso me parece que le abona bastante al relato. Mañana veremos cómo lo resolvemos ya. Buenos días, muchachos. ¿Cómo pasaron la noche? Muy bien. ¿Sí? Bueno, bienvenidos al día 2. El día 2 ya es el día de la producción. El día de ayer tuvimos, digamos, como un breve mapa. Hoy nos vamos a dedicar a contar esa historia con una cámara. Hay varias cositas que son importantes para entender, sobre todo en los criterios de producción. Uno maneja recursos. El recurso del tiempo es uno muy importante. El segundo es el recurso operativo, lo que yo tengo con la cámara. Usualmente nosotros hacemos un desglose, ¿cierto? Decimos qué plano necesitamos, qué plano no necesitamos, qué hace falta, qué no hace falta. Les viene bien una reunión previa, 15 a 20 minutos, donde definan cuáles son esos planos que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque el tiempo corre demasiado cuando uno está haciendo este tipo de tareas, y solamente vamos a tener hasta la 1 donde vamos a hacer un receso y después nos vamos a sentar a hacer la postproducción. Necesito que los músicos se separen en un equipo aparte para que tengamos como una conversación referida precisamente a cómo vamos a hacer el acompañamiento del producto que vayamos a hacer. El día de ayer vivimos un taller muy significativo para las personas que vamos a estar en la experiencia de En Busca del Cuento Perdido. Uno dentro de la universidad y en la academia ve muchas cosas relacionadas con las que nos enseñaron en el taller de ayer, pero considero que la forma en la que nos la enseñaron como que es mucho más valiosa. No es que deje de ser menos importante lo que uno vive en la academia, sino que la forma en la que se la cuentan a uno, en la que se la explican, como que a uno le llega más, se interesa más. Las energías cósmicas para que todo sea posible. Todas vuelan en este honor a San Amigo Mateo. Hay una historia, bien, cuando hicimos como la distribución de todas las tareas, hay una historia que yo creo que ha sido la más compleja, la que más me ha llevado, digamos, como un tiempo a participar en la colaboración y en el seguimiento de lo que significa el desglose de planos, armar como la línea de tiempo, ser consecuente con cómo llevamos el plano ordinario a un momento donde todo se rompe y hay un punto climático, es decir, todo lo que sucede con los actos míticos mínimos que uno tiene en la ficción. Y es la que tiene que ver con el humor, porque a esa le tocó hacer humor con salsa. Es el lugar preferido de Mateo, donde veníamos a bailar salsa con él. Como pueden ver, ya algunos estamos como personificados, creo que va a salir muy chévere, vamos a ver de pronto cosas que vamos a querer corregir luego, que vamos a aprender muchas cosas, pero que al final yo creo que los productos con un equipo como tan completo en cada uno de los grupos van a ser muy interesantes. Que todavía no lo tenemos, para que nos quede, digamos, la sensación de que hubo una caída. O ellos van a utilizar una bruja, pero es una bruja que dejó de ser bruja y es una bruja que hoy es madre, pero esa bruja va a perder a su hija, y esa bruja, cuando está haciéndole, digamos, como las reverencias y los rituales, digamos, como propios que se le hacen a los muertos, se da cuenta que había algo que podía revivir a los muertos, y empieza a recordar cómo era ser bruja simplemente porque quiere recuperar a su hija. Es muy dramático, aunque utiliza un recurso que es del terror, y me encantó.
La fantasía va a tener que jugar con la música rock. También es una de esas coincidencias muy favorables porque Sebastián es un chico muy inquieto que toca música irlandesa. Es un casado, como decimos nosotros, bien impactante. Pero lo que más me ha fascinado, digamos, como de la propuesta de ellos, tiene que ver precisamente con cómo han entendido la fantasía desde un concepto también muy contemporáneo, que es el multiverso. Entonces es básicamente una persona que llega a una situación donde comienzan a suceder unos ruidos que le llaman poderosamente la atención y que no los entiende, y en algún punto esta persona entra en una especie de trance y desaparece. Llega una persona a la misma situación, empieza a sentir los mismos sonidos, pero es la otra persona que entró en el trance anterior y esta persona desaparece. Llega otra persona, entonces es como un bucle y es muy interesante. No debes cuestionarte. Venía yo también como muy fijo a lo que quería hacer. Tenía también como en mi cabeza como quiénes creía que iban a ser mi equipo. Tenía como también ya una idea que había venido construyendo también de qué era lo que tenía que hacer. De hecho fue muy curioso porque desde el principio yo quería hacer algo que tuviera que ver con terror. Y lo que nos pensábamos y la historia como que nos íbamos teniendo en la cabeza tenía que ver mucho con terror. Incluso el pueblo transmite también como un aura muy curiosa, hay mucho silencio acá. La gente también tiene un silencio muy particular. El terror es algo aterrador porque toca un contexto contemporáneo y cotidiano, que es el acoso. Entonces, desde un principio, cuando me contaron la historia, yo ya estaba aterrado. Es una persona que está obsesionada con el color rojo y está persiguiendo a una chica que acaba de conocer que tiene el cabello rojo. Estamos musicalizando el proyecto del equipo de Sara. Sí. Ah, sí, pues, o sea, lo escuchaba por la fiesta. Pero entonces es solamente, digamos, como este segmentico como para acompañarlo en algún momento particular. Como en el momento de la fiesta, pues, del Folgorio. Lo primero que hicimos fue organizar equipo por equipo qué era lo que necesitaban, ¿cierto? Mirar sus necesidades, porque no todos tenían grandes pasajes de música. Habían algunos que eran más diálogo o otras cosas que lo musical o lo sonoro. ¿En algún otro momento vas a necesitar como algún otro tipo de... Sí, otro motivo? Sí. ¿Hay otro motivo Sí. como para cuál momento? Sí, Para como pues, la entrada como al trance. Ah, ok. Es como un son. Un son, pero Muy lento. De pronto a nivel técnico, relacionar los géneros literarios o narrativos con los géneros musicales, como fue así tan de suerte que sacamos, por así decirlo, la balota, pues, y cada equipo quedó con un género y un género musical libre, por así decirlo, y a suerte. Creo que a veces como que de primerazo nos asustamos, como que ¿cómo vamos a hacer para meter pop con terror, por ejemplo? O sea, aquí estamos viendo el tema de pop. El temita de pop. Sí, es pop. Que sería pues la entrada, lo del hotel de la chica que está escuchando. Ahí tonadita. ¿Quién grabó? Este plano está muy bueno. Hola, tengo una reserva a nombre de Amelia Rodríguez en la habitación número 2. Bueno, no ha sido pues fácil, hemos estado grabando con, digamos, los materiales que nosotros mismos tenemos, algunos muy empíricamente en la actuación, en cámara, en la dirección, la escritura de, digamos, del proyecto, pero ha sido también una experiencia muy chévere porque tenemos el apoyo pues como de todas las personas de, digamos, de grabación de Teleantioquia, quienes también nos pueden dar algunos tips y ayudarnos en el momento de sentirnos perdidos, de, digamos, de no saber por dónde va la historia. También está el profe que es el que nos orienta como en ese tema.
Ese es el afiche. O sea, si los pusiéramos a hacer a ustedes la tarea del afiche, yo pondría esto de afiche. En serio, está muy hermoso. ¿Qué locación les falta? Ya está. ¿Ya? Esta es la última, ya van a sentar a editar, ¿cómo van con la música? Nos falta, nos falta solo como una voz en off. Ah, la señora que les va a decir, digamos, cuáles son los ingredientes para la pócima. Entonces, cuando encontremos esas cosas, que sean tilts, que sean paneitos, ¿cierto? Porque eso va con una voz en off. ¿Quién es la música de ustedes? Cristian. Cristian. ¿Y Cristian está haciendo qué música? Rock. Rock. Ok, bueno, voy a ir a fijarme cómo está eso. Tomamos referentes, como todo, o sea, ya todo está creado, no nos creamos inventores de nada. Entonces tomamos referentes, los transformamos un poco y van surgiendo las ideas. Titi dice, esto me gusta. Andrés dice, metámosle esto. O sea, dice, ¿por qué mejor no usamos esto? Yo les digo como, bueno, bacano, esto también. Entonces, pues es una construcción colectiva entre todos, que tienen todos muchos talentos y son muy virtuosos además. Que no haya como que acelerando, o sea, que aumentando la velocidad. Pero sería chimba como que suba y como en el ejemplo que les mandé, que crece, que en algún punto como que caiga, como cayendo, como tratando de volver a lanzar, como pum, pero que se quede abajo, ¿sí o qué? ¿Puedo ver? Sí, claro. Esos son planos extras estos. Sí. Como vos has pillado de pronto las pelis de Lars von Trier, que él tiene como, a veces como unos fotogramas ahí quietos que uno creería que no tienen que ver con la peli, pero sí, pues, como algo así. No, ya, sin palabras. No, mira. No, ya lo máximo, eso ya es chicanear. Lo que sucedió ayer, pues que estuvimos como en los talleres, por una parte, obvio, sí es conocimiento nuevo, también como que te permite, como, digamos que aclarar conceptos, pues, de lo que estamos haciendo y asociar con lo que uno ya ha visto, ha leído, pues, en películas y cosas, como para guiarse un poco, pues, como de pronto en la estética, pues, que queremos como que en la peli, pues, en el corte. Ella le da, digamos, como realce a que estamos haciendo un ejercicio donde el movimiento es lo que realmente le da una validez como al lenguaje audiovisual. Hemos estado como pensando como la estética más que todo de lo que queremos hacer, o sea, cómo queremos que se vea, tanto en tonos, por ejemplo, en filtros, y pensar pues como la manera en la que queremos como que se vea como la narración dentro de la película. Es además pues como muy diferente pues porque a pesar de que digamos trabajamos pues como en eso, también como en la ceja, como con un grupo de amigos, es totalmente diferente pues porque obviamente hay concepciones pues como muy distintas pues como con los otros compañeros, pero igual nos hemos sabido como ir distribuyendo. Una buena y una mala noticia. La buena es que tenemos un clima que favorece mucho, digamos, cuando estamos grabando en exterior. La mala noticia, muchachos, es que nos quedan 45 minutos y veo, esta es la primera locación. Bueno. Solo tenemos una escena. Ok. Solamente tenemos una escena acá. Grabada. Ok. ¿Están preocupados o no están preocupados? Sí. Yo me preocuparía. Muy curioso pues trabajar con gente con la que uno nunca ha trabajado porque pues es eso, uno no conoce a las personas, sabe qué les gusta, qué les toca, pues de qué manera ven las cosas, entonces es como un nuevo proceso de readaptarse a la cabeza de las otras personas, entonces es muy curioso. Ahorita estamos haciendo pues es un corto de terror, fuimos muy creativos, eso fue muy bacano porque la historia fue una historia muy buena, como que realmente como que nos empapó a todos y nos metimos como en la película y ya en la noche estábamos creyendo que nos iba a pasar algo también de cuenta del corto, entonces ha sido muy interesante también como esa manera también de poder explotar la creatividad a partir de lo desconocido del otro. Ahí es cuando suena la música chon, 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 chon. Tienen 45 minutos. Sí, tienen 45 minutos y hay que avanzar con los planos, entonces pilas. Yo sé que los tienen, digamos, como muy bien desglosados, que ya tienen claridad frente a cuáles son los planos que van a hacer, pero
pero me preocupa. Entonces no les voy a decir nada más porque les quito todavía más tiempo, pilas. ¿Por qué estamos atrasados? De pronto nos confiamos un momentico pues, al inicio, que no veíamos como unos decían una cosa, como que otros como que no sabíamos como que íbamos a hacer primero, como que bueno, las prendas, y estábamos como que todos muy quietos hasta que tocó decir como que bueno, hagamos esto y esto. Yo funciono bien bajo presión y he hecho cosas largas y ya tengo experiencia como haciendo cortos y cosas de estas y las hemos hecho en eso, en un día, en un rato. Yo no tengo fe. Dale, de uno. Bueno, si huele. Cuando nos ponen, ustedes van a trabajar algo, elegimos pues cuando nos ponen a azar y sacamos humor, pensamos, Dios mío, el humor es muy difícil, entonces cómo podíamos contar una historia que fuera algo que pudiera hacer sonreír al otro y que realmente contara algo. O sea, ¿cómo no lo has hecho? Sí, bueno, a ver, yo me tiro otra vez. Cuando uno dice lenguaje audiovisual, se le olvida una cosa muy potente. El lenguaje audiovisual es como el lenguaje en términos morfosintácticos, A, B, C, D. Entonces, cuando uno va a montar, uno dice, me faltó esta letra, me faltó esta palabra, entonces necesitamos planos. El día de hoy nos dedicamos en la mañana como a reforzar esas ideas que teníamos para poder crear la historia. Luego nos reunimos y fuimos a conseguir los implementos que íbamos a utilizar dentro de la escena, como las velas, el vestuario de la persona que iba a estar personificando a una chamana. Yo en este momento lo estoy viendo y lo estoy viendo. ¿Cómo lo veo? ¡Lo veo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo veo! ¡Mejor Mateo! ¡Lo veo! Entonces ha sido bien simpático porque estamos en un contexto de pueblo. Cuando estamos en un contexto de pueblo uno no tiene todos los recursos, digamos, como a la mano que puede tener en una ciudad, y eso es mucho más significativo porque entonces hay que ser recursivo. Entonces nos vamos a encontrar con una historia de unas chicas que están en una sesión espiritista llamando a su amigo y resulta que además están en un trance porque deciden hacer la sesión espiritista en algo que es parecido a un bar. Pero entonces mientras ustedes hacen eso, nosotros vamos a ir mirando qué están haciendo los músicos para mirar lo de la música con lo de los videos que hicimos. Cuando iniciamos el proceso del pietaje y la edición del proyecto, nos dio un poco de preocupación porque empezamos a ver que habían planos que estaban desenfocados, estaban un poco oscuros, entonces empezamos como a pensar, Dios mío, ¿qué vamos a hacer acá? No podemos devolver el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar repetir, bueno. Para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora, yo nunca me había enfrentado pues como al mundo audiovisual de esta forma, siempre mi creación ha sido más como desde la música, y desde mi labor de lo patrimonial, lo antropológico, siempre estamos como recorriendo las cosas que ya están listas, que ya están hechas, que ya se hicieron, que ya se vieron, que hay que preservar, que hay que conservar. Entonces esta iniciativa de crear algo desde cero para mí ha sido muy retador. Los elementos que nos han dado pues han sido como muy válidos y muy significativos para poder aprender las herramientas necesarias para llevar a buen desarrollo los proyectos. Me sentí muy bien porque desde ayer habíamos dejado muy organizados los planos. Ya para hoy sabíamos qué era lo que íbamos a grabar. Lo que ocurrió fue que hubo un pequeño contratiempo porque no pensamos que la niña fuera a pesar tanto. Entonces ahí los planos tuvieron que ser más cortos de lo que habíamos planeado para que pudieran cargar a la niña, pero en general estuvo bien, pudimos ser ordenados, que a la hora de agilizar la edición el orden me parece que es fundamental.
En el proceso de edición nos fue muy bien porque tuvimos en cuenta como todo el guión que habíamos creado con todas las escenas, todos los puntos que necesitábamos grabar, entonces al momento de editar teníamos, digamos, bastante material para poder que se diera como la historia completa como queríamos. Nos tocó el género ficción y música pop. El ejercicio actoral, pues la verdad me pareció súper porque aparte de que también se da un poco como la improvisación, el apoyo con los compañeros y el dejarse guiar por ellos también fue chévere, además una buena comunicación. En la edición lo que pasó fue como que tuvimos unos fallitos ahí en los cortes, pero los planos se lograron, como que escenas no faltaron, no hicieron falta, entonces fueron cositas como muy mínimas que fueron lo de los cortes y ya. Con la música espero pues que sea, digamos, acorde a la intención, que es humor, y que tenga pues esos tintes picantes para toda la grabación. No, yo creo que es más lo bueno que lo malo. Obviamente, por ejemplo, en este momento estamos un poco preocupados porque grabamos track por track, entonces hay que juntar cada track. Por ejemplo, si habían 4 instrumentos, pues hay que juntar instrumento por instrumento, nivelarlos, editarlos, mezclarlos, toda esa parte. Aquí la estamos haciendo, cosa que no sabemos hacer, pero pues yo creo que con los conocimientos básicos que entre ustedes y nosotros tenemos, nos hemos ido ayudando y hemos sacado adelante también el proyecto. Siempre se tiende a resaltar mucho lo que es la captura pues, de las escenas, por así decirlo, pero la música está por allá, como si fuera algo que no tiene en realidad que ver muchas veces con lo que sucede o ni siquiera está. Entonces yo creo que lo más importante que resalto del día de hoy es que nos permitieron la oportunidad de que como compositores, como músicos, como intérpretes, pudiéramos aportar y de alguna manera dar otras miradas posibles a ese engranaje entre las dos áreas. A veces cuando lo visual, no se conecta con lo que sucede sonoramente, creo que ahí está como el vacío o el error que tenemos en muchos de los medios de nosotros, ¿cierto? Los chicos en busca del cuento perdido tienen 1 hora para terminar. Los chicos en busca del cuento perdido tienen 1 hora para terminar. ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? No, estamos cansados. Todos, obviamente. Porque después de... ¿Cuántas horas llevamos ya? O sea, empezamos un viaje en un bus, con taller en un bus, con 3 estaciones en el bus. O sea, adquirir conocimiento en un bus no es una tarea sencilla. Y ya el rodaje hoy, que yo creo que si escucháramos algunos testimonios, vamos a reunir palabras con respecto a lo que significa trabajar en equipo, paciencia, el ser, centrarse. Pero la verdad es que viendo el producto final, estando en la edición, estando en la postproducción, estando como con todos los chicos en la composición, se da uno cuenta que ustedes realmente se permitieron ser intuitivos y hacer algo donde realmente ponían, digamos, como en circulación eso de vamos a crear, vamos a inventar y nada, vamos a empezar. ¿Con cuál vamos a empezar? Nuestro baño sagrado de los dioses, que nos ayudan a encontrar las energías cósmicas para que todo sea posible. Bueno, les quiero ver esta fue mi comentario. ¿Huele a chanda? ¡Es una zorra que huele a chanda! ¡Huele a chanda! ¡Es una zorra que huele mucho chanda! ¡Es un perro! ¡Mateo reencarnó en un perro! En un perro, muchachas. En un perro. Ahora nosotras se bañó. Concentradas en nuestra energía cósmica. Ahora nosotros vamos a reencarnar. Todas nos suelten de las manos.
encarnar en algún animal, un animal místico, un animal que nos represente, un animal que nos haga sentir superiores, poderosas, musas. Musas también. Tu reencarnación será la gallina. Seguimos. La reencarnación, tu reencarnación será la vaca. Seguimos. Tu reencarnación serán los gatos. ¡Mateo! ¿Qué? ¿Cómo así? Ay, hombre. Nunca, pero nunca se les vaya a olvidar que menos es más. Ojo, menos es más. ¿A qué me refiero yo? Hay una gran cantidad de planos dentro de toda la línea de tiempo, ¿cierto? En lo que concierne al relato, que sobran. O sea, que hay unos que podríamos sacar. Número uno. Número dos, noten una cosa, y es que los momentos donde había silencio, y por silencio me refiero a que el ambiente estaba, digamos, como en espacios realmente controlados, había terror y había inquietud. En los donde había mucho ruido había, digamos, como curiosidad, pero no había ni inquietud ni había terror. Ellos hicieron, digamos, como uso de un atributo particular, y es que tomaron un elemento que icónicamente hace parte, digamos, como del contexto del terror, que es una bruja, ¿cierto? Y esa bruja perdió a su hija y esa bruja iba a intentar revivir a su hija. Hay un asunto ahí con lo fotográfico que es impresionante. O sea, pues, hay unos planos, hay unos planazos. ¿Oíste, Amanda? Acordate, pues, que existe un menjurje para revivir muertos. La clave es la sangre. Tu sangre es la respuesta. Una muerte será semilla de otra vida. No debes cuestionar.
Yo tengo que decir varias cosas, una en particular, una que es, pues para mí es altamente significativa, precisamente porque creo que es un equipo que tuvo una capacidad de escucha, una capacidad de acompañamiento que iba un poquito más allá, eran muy atentos y eran muy precisos precisamente con, valga la redundancia, eran muy precisos con las indicaciones. De hecho, narrar y el lenguaje es una competencia genérica, siempre se lo he dicho a mis estudiantes y es claro porque nosotros todo el tiempo estamos hablando de la cotidianidad en torno a lo que le sucedió a este o aquel. Entonces es una palabra clave y fundamental acá, recordar que todos somos narradores y todos echamos el cuento. Narración, ideas y creación, creo que eso define un poco el trabajo que estamos haciendo aquí en el Oriente Antioqueño. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.